a dar una serie de detalles, ¿no? De curiosidades, y luego ya nos meteremos un poco en la valoración personal de la película, que la verdad que tiene tela que cortar, la verdad, porque es una película con mucho culto, la verdad. Y comentar en primer lugar, bueno, que el film, ¿no? La película pues fue filmada entre 1984 y 1985, pero no se acabó estrenando hasta el 2 de mayo de 1986 en Estados Unidos. Pero por lo visto en Italia, pues sí que tuvo un estreno el 20 de octubre del 85. O sea, que estrenó antes en Italia que en Estados Unidos. Curioso, ¿no? Como es una explotación quizás de Karate Kid, ¿no? Pues dijeron en Italia, mira, aquí como somos los líderes en explotaciones, pues vamos a estrenarla, ¿no? Y en Europa fue estrenada con el nombre de Karate Tiger. O sea, que nombre curioso, que no llega al nivel de retroceder nunca, a rendirse jamás, joder, pero coño, Karate Tiger mola muchísimo también, la verdad, mola muchísimo también. Sí que es verdad que la película recibió sobre todo críticas negativas, sobre todo pues se le acusaba de haber sido una copia, una explotación de Karate Kid, a pesar de que para mí es superior a Karate Kid, la verdad, para mí, mi opinión personal, pero bueno. Sí que es verdad que fue un éxito en taquilla en Estados Unidos y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Donde, pues bueno, parece ser que tuvo ahí un gran impacto y demás, ¿no? Y sobre todo por el título, ¿no? Como no fue el mismo título que tuvo en inglés y tal, pues bueno, parece ser que allí pues, se volvió muy popular, sobre todo la frase de la película y tal, que realmente es una frase muy épica, ¿no? Retroceder nunca, rendirse jamás, una frase muy épica y bueno, sobre todo, que bueno, a día de hoy, no, a pesar de que en su momento tuviese críticas negativas, considerar una película de cultos. Eso es, creo que es innegable por cualquiera, ¿no? Por circunstancias varias que comentaremos más adelante. Comentar, ¿no? Que aquí sí que es verdad que los datos de taquilla van variando, depende de donde busques, pero bueno, vamos a ir comentándolos todos y ya intentaremos llegar a conclusiones. De aquí veo, ¿no? Que la película pues, recaudó $5 millones en taquilla en Estados Unidos, dando lugar a 2 secuelas, ¿no? Retroceder nunca, rendirse jamás 2 y Retroceder nunca, rendirse jamás 3, pero bueno, a pesar del éxito que tuvo esta película, que hubiese secuelas y demás, por ejemplo, fue muy, muy moderado pues, si lo comparamos con películas de aquella época como fueron Rocky o Karate Kid, pues es otro rollo, ¿no? Es otra liga realmente, ¿no? Pero bueno, tuvo un éxito, ¿no? Había que también ver que se invirtió en una película, en otra y que recaudaron, ¿no? Entonces hay que valorar todo realmente, ¿no? Comentar también que en las salas españolas se estrenó el 27 de junio de 1986, recaudando 234.566 pesetas, señores. O sea que bueno, una cantidad bastante baja para ser una película más o menos, que tampoco era... Pues digo, Karate Kid o Rocky, vamos, hablando claro, ¿no? Luego realmente sí que es verdad que tiene varias secuelas, ¿no? Incluso algunas secuelas bastardas, ¿no? Que simplemente pues aprovecharon el nombre de la franquicia, ¿no? Por la fama, ¿no? Como ya cuando Van Damme se hizo famoso, viendo, bueno, esto es una... como se hizo, ¿no? Con Kickboxer, con Tanto Sangriento, pues películas donde ha salido Van Damme, luego han tenido secuelas y han tenido mucho culto realmente, ¿no? Entonces, un poco para aprovechar ese tirón, ¿no? Las distribuidoras pues a veces cogían el título de Retroceder nunca, rendirse jamás, a pesar de que no eran secuelas reales, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Realmente esta película, ¿no? Es muy ochentera, obviamente, ¿no? Y sirve de alguna manera como un homenaje a Bruce Lee, ¿no? Está influenciada sobre todo mucho por Karate Kid y Rocky 5 y Rocky 4, perdón. Pues bueno, Karate Kid es obvio el porqué, es prácticamente la misma historia prácticamente, cambiando alguna cosita y tal. Y de Rocky también, pues bueno, vemos el malo, ¿no? Un ruso y tal, en este caso, que luego además tendríamos por ahí a Van Damme y a Dolph Lundgren, que luego acabarían coincidiendo realmente en Soldado Universal, ¿no? O sea que hay nexos, ¿no? Siempre entre estas sagas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, estaba muy condicionada esta película por la situación política entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que es curioso, ¿no? De aquellas, ¿no? Como lo de la Guerra Fría y demás, pues siempre los malos eran los rusos. Y yo me he vuelto otra vez a eso, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Como en la actualidad, otra vez los malos son siempre los rusos y cualquier ruso es malo, ¿no? También decir, ¿no? Que en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 y Los Ángeles en 1984, ambas potencias habían boicoteado sus respectivas participaciones, ¿no? O sea que es muy curioso, ¿no? Y ya digo, estaba muy metido todo el tema ese de la Guerra Fría y demás y tal, y por eso siempre teníamos al villano ruso, que es curioso, ¿no? En la segunda parte, ¿no? Como Van Damme realmente es belga, ¿no? Aquí es un villano ruso, ¿no? Y en la segunda parte, pues bueno, sustituyeron a Van Damme por Matthias Hughes, ¿no? Que es alemán, y también le ponen como un ruso, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Como personajes europeos que no eran rusos, claro, porque imagino que rusos dispuestos en Estados Unidos a hacer de rusos malos, pues no habría demasiado si tendrían que tirar de europeos, ¿no?
Curioso, señores, curioso. Decir también que la película está ambientada en Seattle, aunque la trama empieza en Los Ángeles y bueno, aunque apenas aparece en Los Ángeles realmente, ¿no? Bueno, también decir que la película está ambientada en Seattle, ¿no? Que la trama es verdad que empieza en Los Ángeles, ¿no? Sí que es verdad que luego también, pues bueno, tanto curioso, ¿no? Se ve la tumba de Bruce Lee y tal, ¿no? Que eso es bastante curioso, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que ahí también, ahora en la actualidad, también por lo que estoy leyendo también, tras el fallecimiento de Brandon Lee, ¿no? Durante el rodaje del Cuervo en 1993, pues también por ahí está la tumba de su hijo, ¿no? O sea, que curioso, ¿no? Y sí que es verdad que es un bonito homenaje, ¿no? El ver en la película, pues cómo van allí un poco RJ y Jason, ¿no? A ver la tumba de Bruce Lee, ¿no? También comentar, ¿no? La banda sonora es un pepino y lo que es, si no lo mejor de la película, es de lo mejor, ¿no? Se le da un aura a la película brutal, ¿no? Y tiene varios temas, pues muy pegadizos, ¿no? Que cuenta con el sonido de la guitarra de una gran leyenda como es Joe Satriani, ¿no? Que se entremezclan con homenajes a otro mito, ¿no? En este caso a Michael Jackson, ¿no? Tenemos a ese momento, ¿no? En la discotequilla y tal. Haré por ahí una especie de cameo que hay por ahí que mucha gente se le habrá pasado y se va a quedar alucinada con lo que he visto por ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que en la escena de la discoteca, es en la escena de la discoteca esta cuando hacen estos que son imitadores de Michael Jackson y demás y tal, aparece por ahí un personaje que se le ha colado a mucha gente y no se ha dado cuenta, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene claramente un homenaje. Además, cuando vemos al personaje de RJ con esos guantecillos, tal, no sé qué, se ve que está... Parece que esta película realmente hace homenaje a eso, ¿no? A Michael Jackson y a Bruce Lee de un modo u otro, ¿no? Luego comentar también, ¿no? Que aquí el personaje de RJ, ¿no? La introducción que hace, por lo que he visto por ahí, yo no lo sé, pero bueno, lo que he leído, hace acordar a cómo se presenta el personaje de Tom y Dale, ¿no? El perro Pochi, ¿no? Desconozco ese tema, pero bueno, es curioso, ¿no? Imagino que alguien sí sabe quién es el perro Pochi, pues le pueda recordar o no. También comentar, ¿no? Que coge del Último Dragón, la idolatría de Bruce Lee, un poco el temita musical en la acción, ¿no? Y sobre todo el tema de defender a un amigo, ¿no? Eso está muy, muy presente en esta película, ¿no? En Rocky 5, por ejemplo, es otro rollo, ¿no? Porque está el tema político, ¿no? Y también lo coge, y de Karate Kid pues se inspira prácticamente en todo el argumento, ¿no? Y sobre todo de Operación Dragón es curioso, pero rescata también golpes, gestos del protagonista principal, o sea, rescatan varias cosas, ¿no? Así que podríamos decir que esta película, ¿no? Tiene tintes de Operación Dragón, de Karate Kid y de Rocky 4, ¿no? Es muy, muy curioso, señores. Aquí comentar, ¿no? Que la Seasonal, ¿no? Que es la productora que hizo esta película y tal, popularizó y sentó las bases de este subgénero, como El mono borracho en el ojo del tigre en 1978, protagonizada por la gran estrella, ¿no? Que luego es Jackie Chan, ¿no? O sea que realmente aquí detrás tenemos una compañía grande, ¿no? Aquí también comentar, ¿no? Ya lo comenté antes, que en Sensei Lee, Kim Tai-chung, ¿no? Que ya fue clon del mito que es Bruce Lee, ¿no? En Juego con la Muerte en 1978 y en El último combate de 1981, pues bueno, aparece por aquí, hace del Sensei Lee, que yo no sé si realmente es Bruce Lee como tal, su fantasma, o es una especie de... Sería motivo de debate, ¿no? Obviamente lo he comentado antes. Bruce Lee no le puedes tener por ningún motivo porque estaba fallecido, ¿no? Entonces tienes que coger a otra persona que pudiese imitarle. ¿Y que hubiese alguno que se pareciese más? Sí, pero si tuviese la popularidad que tenía que lo sustituyó en una película donde había fallecido y luego en su secuela y tal, no sé, otra elección mejor, a pesar de que quizás físicamente no sea que más se pareciese, ¿no? O sea que realmente pues sería para debate, ¿no? El tema, ¿no? Comentar que la película es una mezcla que a ver, que realmente mezcla pues lo que es Hong Kong, ¿no? Con el tema estadounidense, ¿no? La producción de la Seasonal, ¿no? Y su jefazo Xu Si Yuen, ¿no? Y la dirección de Corey Yuen, ¿no? Que bueno, que por esa época, ¿no? Pues estaba en Hong Kong haciendo alguna de las mejores secuencias de acción de la historia, ¿no? De cine de artes marciales. En producciones como Al borde de la ley, 1986, Los tres dragones de 1988. Y sobre todo, pues con la estructura argumental, el humor imbécil y el estilo con el que está rodada las secuencias de lucha, ¿no? Que sí que es verdad que eso se ve en esta película, ¿no? Que están levemente aceleradas, ¿no? Con planos generales
y con un montaje que no se oculta, que no oculta ese tema, ¿no? O sea, aquí las peleas, las coreografías son 100% orientales y eso se nota muchísimo, la verdad, eso se nota mucho y también le da un frescor, ¿no? Porque ya digo, no deja de ser la primera película, ¿no? Que quiso un poco coger el tema de lo que había en Oriente, digamos, ¿no? En Hong Kong, con ese tipo de luchas y tal, llevarlo a Estados Unidos. Incluso Jackie Chan, fijaros que también intentó en su momento tener el estrellato en Estados Unidos y la primera vez que lo intentó no lo consiguió, o sea, no nos engañemos, no era fácil. Aquí lo que han conseguido aquí en Xi Yuen y Cory Yuen, pues tuvo un éxito moderado, digamos, en taquilla y tal, pero que al final es una película de culto y fueron los que dieron el primer paso, ¿no? O sea, que es curioso. Y aquí se demuestra que hay seguramente coreografías mejores que las de otras películas, quizás más potentes, o más recordadas que esta, ¿no? O sea, que es curioso, ¿no? Aquí, cuanto a coreografías, a pesar de que también hay que decir, ¿no?, que no es lo mismo hacer este tipo de coreografías de Cory Yuen con artistas marciales hongkoneses que están acostumbrados al tema, a hacerlas con personajes estadounidenses que no saben cómo rodar allí, no saben cómo va el tema y tal, ¿no? Como por ejemplo sí que Cynthia Rothrock, ¿no? Pues se adaptó muy bien allí, ¿no?, al cine hongkonés, pero no todo el mundo puede, ¿no? Así que también hubo alguna serie de problemas también con el tema de llevar las coreografías de Cory Yuen aquí con actores estadounidenses, ¿no? También comentar que Kate V. Strandberg, ¿no?, aquí es el guionista de la película, ¿no?, el creador de la historia, digamos, fue rechazado en la industria de Hong Kong mientras trabajaba, como veo por aquí, ¿no?, como guía turístico en China, ¿no? O sea, que estuvo por allí y tal, ¿no?, en Hong Kong, metiendo un poquito la patita, no lo consiguió, pero sí que es verdad que luego, mientras trabajaba como guía turístico en China, pues se puso en contacto con el dueño de la compañía Seasonal Film, ¿no?, Xi Yuen. Y bueno, a Xi Yuen parece que le llamó la atención que Strandberg hablara en mandarín, ¿no? Algo muy curioso, ¿no? Y parece que gracias a eso, pues bueno, por lo menos llamó la atención de Xi Yuen, ¿no? Y un año más tarde, pues parece que llamó a Strandberg para que escribiera el guión de la película, ¿no? También se comenta que quería haber sido actor y no guionista, pero bueno, al final acabó aceptando, le acabaron convenciendo y tal, no sé qué. Y ya digo, ¿no? En principio, pues hay teorías que dicen que lo que quería era ser actor a toda costa y tal, y luego hay otras teorías que dicen que no, que como ya tenía un poco solera de haber trabajado en otros temas y el tema de escribir guiones y tal no era tan difícil con tareas que había desempeñado y más o menos se le daba bien, pues que aceptó sin ningún problema y bueno, la oportunidad de su vida, ¿no? Yo no sé si querría ser un artista marcial o tal, pero al final no deja de ser una gran oportunidad, ¿no? Y la idea era hacer una película con actores americanos, pero con el estilo de Hong Kong, y ya digo, fue la primera, como he comentado antes, ¿no? Fue un poco ese rollo, ¿no? Es decir, vamos a llevar el cine de Hong Kong a Estados Unidos, pero claro, no es sencillo porque los actores estadounidenses no están acostumbrados a trabajar con ese estilo, ¿no? Con Cory Yuen y tal, ¿no? Que son... Es otro rollo, ¿no? Es como, por ejemplo, pues como Jackie Chan. A Jackie Chan le costó amoldarse al cine estadounidense y es lo mismo, ¿no? Es un cambio muy grande. Pero al final no deja de ser una película pionera, ¿no? En hacer lo que hizo y eso dice muchísimo, la verdad. Comentar que se hizo un casting para la película con el requisito de que los aspirantes tuviesen como mínimo experiencia marcial, se acabaron presentando más de 100 actores y al parecer pues se ve que fueron eligiendo un poco a ojo, basándose en las pintas, el físico y demás, o sea que no fue un casting tampoco demasiado elaborado, ¿no? Dijeron, mira, este me cuadra, este otro y tal, ¿no? O sea que es muy curioso, ¿no? Por eso digo que también que, claro, que comentar que Dale Jacobi, ¿no? Y Kurt McKinney, ¿no? Pues sí que es verdad que son personajes muy similares. Yo creo que escogieron a los dos ahí por el físico en plan muy similar, ¿no? O sea, que tiraron ahí un poco el típico negrito tal, el otro tal cual, ¿no? Y eligieron, ya digo, un poco a ojo. No sé si como andan también sería a ojo y tal. Pero estuvieron acertados de luego, porque al final, bueno, Kurt McKinney, bueno, tuvo su carrera, aunque sería en telenovelas, y Van Damme tuvo la suya siendo una estrella del cine de acción. Comentar, antes ya lo he comentado, pero Ron Pohnel, Dale Jacobi, Peter Cunningham, Taiyo Kim, Farid Panahi, Mark Zacaratos, Tai Martínez, estos tipos eran artistas marciales de verdad. O sea que esta película al final tiene artistas marciales, además de Kurt McKinney, que bueno, sí se podría considerar artista marcial porque no tenía trayectoria, pero sí que conocía las artes marciales, sabía defenderse, sabía karate y demás. Y por eso pues luce también, ¿no? Y luego pues Van Damme exactamente lo mismo, ¿no? Que decir de Van Damme, que esta película pues luce muchísimo. Y como he comentado antes, Dale Jacobi estuvo a punto de ser el prota, pero como parecía mayor, ¿no? Pues al final no acabó teniendo ese
ese tema, pero es que ya digo, según le ves en la película, sepas o no sepas curiosidades de la película, cuando les ves, dices, coño, es que tiene un perfil muy similar. El típico guaperillas, con el peinadillo así tal, ¿no? Un perfil muy similar. O sea, cuando ves a Dale Jacobi y a Kurt McKinney, dices, tanto monta tanto, y podía ser uno el villano, el otro el malo, tal, o sea, podría haber cambiado los roles y hubiese colado perfectamente desde mi punto de vista, ¿eh? Y quizás Dale Jacobi, si hubiese sido el protagonista, pues igual hubiese tenido una trayectoria, ha tenido ya su trayectoria con papelitos y demás, pero igual hubiese tenido una trayectoria un poco pues al nivel de Daniel Berhard, ¿no? De Oliver Gruner, ¿no? De Gary Daniels o algo así, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Y así es la vida, ¿no? Realmente, ¿no? Como he comentado anteriormente, ¿no? El negrito se presentó a la película, dijo que cumplía con el requisito de que sabía breakdance y patinar y demás. Y de eso nada, una que llegó allí, pues vio que no, pero como ya la habían cogido y no podían dar marcha atrás, tuvieron que tirar para adelante, pero tuvieron que poner a un doble, ¿no? Kurt McKinney también, ya lo comenté antes también, pero estuvo a punto de ser policía e incluso dudó en participar en la película, ¿no? O sea, tuvo ahí esa duda y tal, ¿no? De si estaba en el cuerpo, ¿no? Porque al final acabaron escogiendo después de hacer el examen, tal. Creo que le llamó su padre o algo así, le dijo, coño, que tan escogido que al final has pasado el examen, y justo cuando fue a hacer el casting, o sea, le dijeron a la vez prácticamente que había sido elegido como policía y tal, o sea, había estaría solucionada. Así que es verdad que a día de hoy es distinto, ¿no? No sé cómo será en Estados Unidos el tema, pero vamos a ver que hoy en día quien se mete a policía es porque tiene porque tiene un sueldo fijo y tal, ¿no? Y no deja de ser un funcionario, ¿no? Pero de aquellas épocas, pues no sé si tendría tanto nivel el ser policía o no, ¿no? Como puede tenerlo igual a día de hoy ya, cuando hemos ido ya tan a la baja en los sueldos y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que tuvo suerte además de que cuando llegó, como solo quedaba el papel protagonista, ya digo, porque al final como lo habían, entre comillas, a Dale Jacobi un poco quitarse el papel protagonista porque parecía un pelín mayor y tal, pues bueno, tuvo la suerte que llegó allí, besó el santo y encima protagonista, ¿no? O sea, que curioso, ¿no? Curioso. Y luego decir también que la película se iba a llamar Anillo de la Verdad, o sea, que nombre muy curioso. Las actuaciones donde se hablaba pues se hacían rápidamente, o sea, ahí no hubo ningún problema, pero como he dicho antes, las coreografías se llevaba mucho tema y fueron muy costosas porque los actores no estaban acostumbrados, y además eso también luego va un poco al tema más conflictivo que ha tenido la película, ya que en las coreografías hubo varios golpes debido a la inexperiencia de los actores, ¿no? Con la forma de actuar de Hong Kong, y hubo golpes de todo tipo. Sí que es verdad que aquí fue Van Damme quizás el más criticado, ¿no? Porque se escaparon varias hostias y demás, ¿no? Y coño, dejó seco le pegó una patada además que se ve en la película, ¿no? Que eso creo que lo acabaron grabando. A Peter Cunningham le dejó seco, tal, ¿no? Y hay teorías, ¿no? De que dicen que Van Damme que iba muy fuerte, ¿no? Que iba con todo y demás, que iba en plan muy, como plan psicópata, ¿no? Que daban igual a los demás, ¿no? Y luego, en cambio, por ejemplo, Kurt McKinney se cuenta la historia de que la verdad que tuvo varios accidentes, dando algún golpe mal dado y tal, pero que luego enseguida como que se sentía mal, iba a ver qué estaba pasando, tal. Incluso a Kurt McKinney también le hizo una broma a Van Damme, ¿no? Y se puso una especie de bolsa de sangre en la boca, y cuando Van Damme le dio una hostia, pues parece que se asustó, como diciendo que le había, como que pensando que Van Damme que le había hecho un daño interno en algún órgano, ¿no? Entonces, ya digo, hay dos teorías, ¿no? Incluso luego además tuvo denuncias, tuvo algún juicio por esta película. Cuenta, por ejemplo, como decía Juli también, que quizás pueda ser porque, claro, Van Damme ya luego se hizo demasiado famoso y tal, y cual le quisieran putearle. Puede ser. Yo ahora sí que también, como Van Damme es bipolar, por descartaría también que en algún momento igual sí que hubiese ido ahí con todo y le hubiese dado igual todo, y luego tuviese un momento donde se arrepentía, donde quizás se sentía mal y no quería dar golpes de verdad. También incluso alguno se llevó también él, ¿no? O sea, que aquí hubo de todos los lados, pero sí que es verdad que Van Damme fue muy criticado, ¿no? Porque hizo alguna avería seria, alguno de los de la película, tal. Le digo, a Peter Cunningham le deja reventado al bueno de Pete Cunningham, la verdad, y se ve en la escena y tal, que fue curioso, ¿no? Así que ya digo, le acabaron denunciando, tuvo un juicio Van Damme y tal, y eso, ¿no? Pero claro, había que ver también que es verdad que no, si la teoría que dice que después de los accidentes, entre comillas, se sentía mal, iba a ver qué pasaba, o que le daba todo igual y que él iba ahí un poco a marcar territorio y a destacar, ¿no? Como así demostró luego, que acabó destacando muchísimo, ¿no? También comentar, ¿no? Que se aumentó la velocidad de las peleas, se nota bastante, ¿no? Como se hacía ahí en Hong Kong y tal, no solo en las peleas, sino en las persecuciones, tal, ¿no? Cuando vemos al chavito con el patinete, ¿no? Al negrito, pues también, tal, ¿no? O sea, tiene ese rollo acelerado que tanto gusta en Hong Kong, ¿no? Y aquí pues también decir que no había de riesgo, o sea, aquí cada uno hacía sus escenas y de riesgo de riesgo nada, y
y de dobles de riesgo nada, porque aquí cada uno tenía que jugar su tipo, ¿no? Comentar también, ¿no?, que el guionista aparece como matón también, ¿no? Aquí tenemos al bueno de Kay V. Strandberg también apareciendo como una especie de matón en algún momento. O sea, que curioso, ¿no? Al final tuvo por lo menos un papelito, ¿no? No como quiso él, que quería haber sido una especie de haber metido el morro, ¿no?, en el cine de acción y tal como actor y destacar. Y bueno, pues al menos al final puedo decir que ha sido el creador de esta gran película de culto, ¿no? También comentar, ¿no?, que bueno, aparte de que hay varias versiones, ¿no?, hay varios montajes y tal, ¿no? Y incluso hay algún montaje por ahí en el que se debe de explicar un poco pues cómo conoce a la chica y tal, ¿no? Yo no he conseguido ver ese montaje. Y sí que es verdad que la película quizás si le meten mucho al metraje puede hacerle perder un poco frescor, ¿no? Por el tema de que se pasa muy rápida, ¿no? 1 hora y 35 creo que dura, 1 hora y 38. Yo he visto dos montajes, uno de 1 hora y 38 y otro de 1 hora y 35. Pero si le metes ya... Por ahí creo que hay un montaje, no sé si era de 111 minutos o algo así y tal. Pero claro, con meter un minutito dos con el tema de cómo conoce a su novia y meter un poco también en alguna conversación de por qué no sabemos si están de vacaciones o no en la película, pues creo que con eso me vale, ¿no? Y aún así, si me metes de un poco de sopetón como te meten lo de la novia, al final la película es lo que es, ¿no? Y comentar también el tema de las secuelas, ¿no? Por lo visto parece ser que después de, entre comillas, el éxito que tuvo esta película, pues se tenía que ir a rodar a Filipinas, creo que era, ¿no? La segunda parte, y Van Damme parece ser que dijo que nanay, que allí no iba y tal, y incluso acabó convenciendo a Kurt McKinney de que tampoco fuese, porque ya había temas de piratas y demás, ¿no? Como ha comentado también Juli, ¿no?, en alguna ocasión también, pues que ahí todo se mueve por mafias, ¿no? Y que ahí pues para trabajar en ciertas zonas de Asia pues hay que pagar al mafioso de turno, al líder de las triadas o de lo que sea de turno y tal, ¿no? O sea que realmente sí que si vas con la gente adecuada, ¿no?, que Corey Yuen y demás pues tiene contactos con la mafia y demás. Pero si vas con las personas adecuadas, pues quizás no te pase nada, pero Banda no se la quiso jugar y le acabó comiendo la cabeza a Kurt McKinney para que tampoco fuese, y al final, pues bueno, al final no hicieron ninguno de los dos la secuela, y bueno, por ahí estuvieron sustituidos estos por Loren Avedon y por Matthias Hughes, ¿no? Y luego pues tenemos una serie de secuelas más, y bueno, lo demás es historia, ¿no? Al final Van Damme, si hubiese hecho las secuelas como hubiese quedado, quizás se hubiese quedado como un héroe de serie B, no se hubiese metido en la canon, tal, pues daría que hablar, ¿no? Pero digo, Van Damme al final se echó para atrás sabiendo que por ahí había piratas, que había mucha mafia de por medio, que ahí se la jugaban entre comillas. No lo mismo rodar en Estados Unidos, sea la zona que sea, que irte a zona ya un poquito donde prácticamente controla la mafia todo el tema del cine y demás y tal, ¿no? Y comentar también que el DJ de la fiesta también, bueno, aquí ya voy a comentar ya el cameo, ¿no? Ya no me lo puedo guardar como curiosidad final. ¿Os acordáis en la fiesta de donde están los imitadores de Michael Jackson, donde se reconcilia Jason con su chica? Por decir que hace un cameillo como DJ JL de Mundo Desconocido, que sé que a muchos os habrá pasado, pero si tenéis la opción ver la película y ese momento pararlo y veréis que es JL de Mundo Desconocido, un poco más jovenzuelo que ahora obviamente, ¿no? Pero un cameo muy muy curioso. Así que nada, señores, yo creo que ya metiéndonos un poco